Señor secretario, ¿nos puede explicar en qué consiste la nueva fórmula del FAEP, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal? La siguiente pregunta: ¿de qué manera va a operar la distribución centralizada de sueldos y salarios? ¿Qué se va a proponer que hagan los gobiernos de los estados respecto del personal que realiza estas operaciones? ¿En qué medida va a aumentar el personal de la Secretaría de Educación Pública que tendrá que operar este sistema? ¿Cómo se va a pagar en lugares, miles, que no cuentan con una sucursal bancaria? ¿Qué pasará con los maestros que reciben aguinaldos y prestaciones distintas en los diferentes estados? ¿De qué manera se está avanzando desde la Secretaría de Educación Pública para darle una salida política y educativa al actual movimiento magisterial? ¿Conoce usted de la propuesta financiera de un modelo de Estado, como se le denominó, la elaborada por la UNAM? En el proyecto de presupuesto para 2014 se indica que todo estará sujeto a la aprobación de las reformas estructurales. Sin embargo, hasta el momento solo se ha aprobado la educativa y las restantes están en veremos. ¿Qué pasaría de no aprobarse tal y como se han presentado? ¿Cómo se considera que esta Cámara apruebe un presupuesto que depende de una negociación política que está en veremos en un país en un periodo de recesión económica y social? ¿Se tiene un cálculo exacto de cuántos maestros reprobarán la primera evaluación a realizarse en el 2014? ¿Qué se va a hacer con alrededor de 1 millón de profesores si son cuestionados por una evaluación? La SEP está amenazando represalias en contra del magisterio disidente y en protesta, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Chiapas y otros estados. La mayoría de los maestros decida no cubrir el trámite de evaluación. ¿Habrá despidos masivos, secretario? Respecto del acuerdo suscrito de colaboración de asesoría con la OCDE, ¿nos puede informar a cuánto asciende el monto de los costos de esta asesoría? ¿Qué grado de influencia ha tenido la misma en la elaboración de las leyes constitucionales y secundarias en el sector educativo? ¿Qué nuevos proyectos están trabajando con este organismo? Y la última pregunta: frente a las críticas que se han realizado, señor secretario, de forma muy frecuentes y masivas desde el magisterio y la sociedad respecto al bajo desempeño, ausentismo, falta de preparación para el cargo, los cargos en el círculo más cercano de usted, ¿piensa realizar ajustes en su gabinete? ¿Es cuánto, señor secretario? Diputada Vargas Pérez, solo una reflexión inicial. Me elaboró usted 14 preguntas. Los 3 minutos no me son suficientes para responderlas y voy a tratar de hacerlo con los asuntos más importantes, comprometiéndome a enviarle en fecha inmediata las respuestas por escrito a aquellas que no dé yo respuesta. El FONE, el nuevo Fondo de Aportación de la Nómina Educativa y el Gasto Educativo que se propone en el artículo 26A y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuya iniciativa fue enviada por el presidente de la República recientemente. Este fondo va a incluir todas las plazas registradas en el país con sus sueldos, prestaciones, impuestos y aportaciones a la seguridad social. Va a ser administrado centralizadamente como sistema de información, parte del SIGE, del Sistema de Información de Gestión y de Gestión Educativa. Pero obviamente la operación del mismo tendrá que ser descentralizado, incluso en el artículo 26A y en la exposición de motivos de la iniciativa se habla de que se transferirán directamente de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos estatales los recursos para que se proceda al pago correspondiente de los emolumentos y prestaciones que cada maestro tiene. Tenemos una solución para que presupuestalmente sepamos qué pasará sin las reformas estructurales. Bueno, sí, nos hemos ajustado a los dos tipos de
eventualidades que se presenten para el caso de la aprobación de las reformas estructurales, que nos dará un presupuesto mayor este año en 39,000 millones al sector educativo, o bien para el caso de que estas no sean aprobadas. Yo confío en que lo serán porque están firmemente trazadas con lógica de Estado y con el deseo de que México cuente con mayores recursos para la gente más necesitada. Evaluación. A ver, y por ahí resuelvo un tema que dejé pendiente con el anterior diputado. Las reformas que se hicieron no son la reforma educativa, son su comienzo. Hay muchos mitos en relación a la reforma educativa. En enero se dijo que iba a acabar la gratuidad. Ya empezó el año escolar y siguen siendo gratuitas las escuelas. Primer mito desmentido por la realidad. 2, se dice que este es el inicio, que este fue todo el ejercicio de reforma. No, la reforma comienza con una serie de planteamientos de normalidad educativa a la que me referiré al cierre de mi intervención, al término de las 2 rondas. Pero sí quisiera decirle, señor presidente, que cada una de las cuestiones que afectan al modelo educativo en su conjunto, docentes, alumnos, material didáctico, libros de texto, tendrán que ser revisados y sometidos a un nuevo ejercicio de consideración para que provea a la calidad de la educación con equidad. Muchas gracias. Señor secretario de Educación, es importante en el México de hoy tener una apertura empática, de escucha, con la movilización de los maestros en el país. Hay que tener mucho cuidado que el gobierno federal no muestre una cara diferente de lo que son los maestros en este país. Los maestros no son vándalos, los maestros no son delincuentes, los maestros son seres humanos como cualquiera de nosotros que está sentado en estas sillas. Son maestros que están defendiendo su derecho laboral. Y es sumamente peligroso que sigamos abriendo esa brecha, que los políticos, es una zanja, yo veo que ya no es una brecha, es una zanja que los políticos han hecho entre la ciudadanía y la política hoy. El México que hoy gobiernan no es el México de hace algunos años. Este México ha cambiado. Estamos transitando por una ruta peligrosa de hambre y de miseria. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo le he dado más de 3 vueltas a este país, en todas sus regiones y en sus comunidades. Tengo el pulso y el encuentro en los últimos meses con muchos maestros de todos los niveles, de escuelas privadas y de escuelas públicas. Y lo que los maestros están sintiendo es una amenaza verdadera. Yo apelo al hombre de Estado que es Emilio Choife, al hombre con la experiencia política, apelo a su gran sensibilidad para que realmente haya un acercamiento y un diálogo franco de mano amiga con los maestros en este país. Hay un cóctel muy peligroso, secretario, en este país, un cóctel muy peligroso que se puede complicar por la senda de la educación hoy. Yo se lo dejo esto en un proceso de reflexión profunda para que podamos verdaderamente sentarnos a entender y a escuchar a los maestros de este país y que realmente se les respete sus derechos laborales. Miles y miles de familias dependen de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias.